Cristo les bendiga a todos. Les invito para que me acompañen en su lectura de la Biblia, ahí en la carta de los Hebreos, capítulo 13, versículo 15 y 16, dice la palabra de Dios: ofrezcamos a Dios en todo tiempo, por medio de Jesús, el sacrificio de alabanza, que consiste en celebrar su nombre. Eso dice mi versión. Y dice el versículo 16: no se olviden de compartir y de hacer el bien, pues tales sacrificios son los que agradan a Dios. Es importante saber, mi hermano, en esta mañana que nosotros ofrecemos a Dios alabanza de labios. Esta alabanza, la cual podemos traer ante su presencia por medio de ese sacrificio que hizo Jesús ahí en la cruz. Y es hermoso saber, mi hermano, que Dios es un Dios bello, que recibe su alabanza, que recibe mi alabanza, que recibe cada cántico que usted tiene en su corazón. Así que disponga siempre su corazón de la mejor forma, disponga su cántico, y así como lo dice la palabra de Dios, ese sacrificio de alabanza que consiste en celebrar. Eso es lo que tenemos que hacer siempre: saber que vamos a celebrar su nombre, saber que el nombre que sobre todo nombre merece ser honrado, merece ser alabado. Cante conmigo cada palabra, cada alabanza, mi hermano. Hágala con todo su corazón, lo que les digo. Y yo creo que Dios está aquí, yo creo que Dios está en medio de nosotros, Dios está también allí en el lugar donde usted nos está viendo. Dios es un Dios tan bello, tan amoroso, mi hermano, que no importa, mi hermano, el lugar, no importa el momento, Dios siempre está ahí con usted. Dios siempre está en medio de nosotros. Y hay un versículo de la Biblia que dice: donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está en medio. Pero también dice otro versículo que Él nos va a acompañar hasta el último día en el que Él venga por nosotros. Y esa compañía es el Espíritu Santo, mi hermano, y es el Espíritu Santo es el que usted tiene que pedir que venga esta mañana, que lo toque y declarar esta palabra para su vida. Vamos a hacerlo en esta mañana. Rema. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios. Milagroso,
momento de adoración, a este momento de alabanza, Señor Jesucristo. Levantamos nuestras manos, Padre Celestial, en señal de gratitud, en señal de adoración, en señal de bendición, Señor Jesús, ante ti. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente. Te damos gracias, Padre Santo.
Padre Celestial. Díganle a la persona que tiene al lado: yo vine a alabar a Dios, yo vine a exaltar a Dios. Como dice, traemos hoy ante tu altar nuestras coronas y queremos darte a ti lo mejor de nuestras vidas, mi hermano. Es lo que nosotros queremos.
aleluya. Hoy podemos danzar, hoy podemos cantar con gozo, mi hermano, porque Dios está con nosotros. Amén.
Yo
Doy gracias al Señor porque nos permite este momento tan agradable, nos permite el poder degustar de esa palabra de sabor, esa palabra de poder, esa palabra de verdad. Aleluya. Yo quiero, mis amados, luego de tener esas alabanzas de adoración, de regocijo delante del Señor y agradeciéndole a Dios el poder entrar a cada uno de sus hogares, mis amados, les invito a que tengamos una palabra de oración y le digamos: Señor, hoy, una vez más, elevamos nuestra oración a ti, porque solo tú eres quien nos atiendes, Padre amado, con esa tu misericordia, con esa tu bondad, con ese amor, Señor, con que nos has amado. Permítenos, Señor, poder entrar en tu presencia. Hoy, que me permites una vez más reflexionar en tu palabra, Señor, compartir, Padre amado, de lo que tú me brindas. Darle, Padre celestial, a aquel que está necesitado, Señor, y ser para ti ese instrumento. Señor, te lo agradezco. Bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que allí en aquel lugar se encuentran también compartiendo esta palabra gloriosa. Sé tú, Señor, dándole bendición, aleluya. Gracias damos al Señor, gracias damos a aquel que nos acompaña en medio de alegrías, en medio de tristezas, en medio de cualquier circunstancia. Ahí está, porque Él nos ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Yo siempre voy a estar ahí con cada uno de ustedes. Nos dice en su palabra que hasta el fin del mundo, y en espera de ello estamos, mis amados. Hoy quiero compartir el ungido que no se esperaba. El ungido que no se esperaba. ¿Cuántas veces no nos esperamos una sorpresa nosotros? De pronto en nuestra mente, en algún momento nos ha llegado algún sueño, pero lo vemos lejano. O quizá ni aún sueños, y el Señor está ahí, permitiéndonos ver la gloria de Él. Esa gloria que sobrepasa todas las cosas. Hoy quiero que compartamos una historia muy hermosa. Esa historia la encontramos en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 16. Y quiero que leamos a partir del versículo 10 al 13, que me dice así la bendita palabra del Señor. Hizo luego pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y a partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová.
Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Gloria a Dios. Decíamos que el ungido que no se esperaba. Y esta historia empieza, mis amados, allá en el capítulo 16, donde el Señor, valiéndose de un instrumento que tenía en el momento, que se llamaba Samuel, quien fue el último juez que tuvo Israel y quien, por petición del pueblo de Israel, trajo a esta familia la monarquía, empezando por Saúl. Nos acordamos de Saúl. Saúl era un joven muy alto, dice que sobrepasaba a todos, del hombro hacia arriba era el más alto, de buen parecer, de buena presencia, pero que tuvo un final muy triste. Pero hoy nos enfocamos, mis amados, en otra historia. Decíamos que el ungido que no se esperaba. Ahí en el versículo primero del capítulo 16 dice la palabra del Señor: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo rechazado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he elegido rey. Les decía que Samuel era ese instrumento que tenía en el momento el Señor, y es enviado, mis amados, a un pueblito desconocido, a un pueblito que no lo tenían en cuenta, pero que ya le había hecho una recriminación el Señor a Samuel, puesto que a ese primer rey, a ese que también Samuel había ungido, el Señor lo había rechazado. Nos dice: habiéndolo yo rechazado, para que no reine sobre Israel. ¿Y el por qué ese rechazo, mis amados? Porque hubo desobediencia. El Señor ordenó algo que Saúl, aquel gran rey, no quiso cumplir, o no lo cumplió porque quizá él vio que no era conveniente, pero desobedeció a lo que el Señor le había dicho. Samuel le tenía gran estima a Saúl y se la pasaba triste, se la pasaba apesadumbrado porque lo que le estaba pasando a Saúl era difícil para él. Pero a lo que vamos nosotros es que el Señor le dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he elegido un rey. Ya el Señor tenía en elección a un muchacho de los hijos de Isaí. Nos dice la palabra del Señor que tenía 7 hijos y un octavo. Nos habla aquí en este capítulo de Primera de Samuel, primer libro de Samuel. Pero se fue Samuel a cumplir la orden del Señor, y llegando allí ve a Eliab, quien era el hijo mayor. Sabemos que en la antigüedad el primogénito tenía una prelación tremenda. Esto sucedió allí. Eliab era un muchacho fornido, era un muchacho también de buen parecer, era un muchacho que aún hacía parte del ejército de Saúl por su corpulencia,
por su fuerza, su valentía quizá, pero cuando el Señor se da cuenta que Samuel dice, aquí está el elegido del Señor, ya no tengo que buscar más, aquí está quien he de ungir, porque le vio en su parecer fuerte y de grandes cualidades. Pero ¿qué pasó? El Señor le dice a Samuel, no, él lo es. No quiero que veas lo que ve el hombre. Yo quiero que veas lo que yo estoy viendo. Y él dice, el hombre ve el físico porque por los ojos lo encuentra. Pero yo, dice el Señor, yo veo es el corazón. Pero miremos, mis amados, que en esta historia no solo pasa Eliab, no solo pasa Aminadab, no solo pasa Sama, sino que pasa, dice que los 7 hijos en Samuel, porque si vamos nosotros allí a Primera de Crónicas, mis amados, donde también hace alusión sobre los hijos de Isaí, allí el escritor a los Crónicas dice hija, y eso lo encontramos en Primera de Crónicas 2, el versículo 13. Isaí engendró a Eliab, su primogénito, a Aminadab, el segundo, el tercero, Simea, me dice acá, el cuarto, Natanael, el quinto, Radal, el sexto, Osem, el séptimo, David. Y aquí en el primer libro de Samuel me estaba hablando de 8, pero en Crónicas clasifican a David en el séptimo lugar, puesto que el número 7, mis amados, es un número de importancia. Nos dice que en el séptimo día el Señor finalizó su obra. Nos da a entender que el número 7 es un número importante, pero seguimos con la historia. Pasaron todos los hijos de Isaí, y no encontraba a Samuel a quien se acabaron todos los hijos, no había más. ¿Qué sucede? Que le dice Samuel a Isaí, son todos estos sus hijos, y me dice la palabra del Señor, queda aún el menor. Imaginémonos que ni siquiera Isaí tenía en su mente que este hijo menor, que apacentaba las ovejas, un oficio que le correspondía a un criado. Pero no sabemos si la familia de Isaí era una familia de escasos recursos y el hijo menor, el más pequeño, era el encargado de cuidar las ovejas. Pero ¿qué podemos ver acá y tomar relación, mis amados? Que este pastor, David, se estaba entrenando para lo que el Señor le tenía preparado. Isaí ni siquiera, ni aún sus hermanos, ellos sabían la existencia de David, pero ellos eran los nombrados, los de dar a conocer. El más pequeño estaba allí cuidando las ovejas. Pero cuando le pregunta Samuel a Isaí, ¿queda aún o son todos estos sus hijos? Le dice, no, queda aún uno, el más pequeño que está allá cuidando las ovejas. Ese no tiene quizá esa experiencia, dirían ellos, o solamente sirve allá para cuidar las ovejas.
Pero podemos darnos cuenta, mis hermanos, que aquí el mismo Señor que le dijo a Samuel: no mires a su parecer, no mires lo grande, no mires la estatura, porque eso lo desecho yo. Yo estoy viendo el corazón, y el Señor ya conocía que el corazón de David estaba capacitado, mis amados, para llegar a ser conforme al corazón del Señor. Aleluya. Y aquí le dice Samuel: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y le envían a traer a David, y el Señor, apenas él entra, y pongámosle cuidado, mis amados, que aquí nos dice la palabra que era un niño de hermoso parecer. Dice que tenía su pelo rubio, quizá más claro que los demás. Los demás hermanos quizá eran morenos, curtidos ya por el sol, o qué sé yo, pero me dice la palabra del Señor, era de hermosos ojos y de buen parecer. Y acordémonos por qué el Señor le dijo a Samuel que no era el que él había visto, si también era de buen parecer. Debemos tener en cuenta, mis amados, una cosa, que el Señor es quien escoge, aleluya. El Señor es quien selecciona, no el hombre. El hombre simplemente está para ser seleccionado por Dios. Pero el que selecciona, el que escoge y el que unge, mis amados, es el mismo Dios Todopoderoso, aleluya. Él vio su corazón, Él vio también el parecer, Él vio también la inteligencia que tenía este jovencito, puesto que él se deleitaba, mis amados, con alabanzas, con su arpa, tocándole y cantando, alabando al Señor. Él decía allí, viéndose también como pastor cuidando a sus ovejas, él decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él no tenía ningún inconveniente de estar allí retirado, que quizá no le tuviesen en cuenta. A David le interesaba, mis amados, el darle gloria y honra al Dios que hizo los cielos y la tierra, aleluya, a aquel que le daba las fuerzas, a aquel que en un momento más adelante le iba a dar la confianza para enfrentársele a un gigante con una honda y 5 piedrecillas. Él sabía que estaba con el Señor, aparte que nos dice la palabra del Señor, ahí finalizando en el versículo 13, dice: a partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová, aleluya. ¿Qué era la unción, mis amados? La unción con el aceite era ese símbolo que el Señor dejaba ver como aquel que Él había escogido. Me dice el título: el ungido que no se esperaba, porque podemos ver cuántos pasaron antes que David y a ninguno el Señor escogió. Podemos ver que no tenía esperanza alguna aquel joven, porque ni su padre ni sus hermanos le habían tenido en cuenta, pero hubo uno que sí le tuvo en cuenta, y qué en cuenta tan hermosa que tuvo el Señor para con David. Qué grato sería para cada uno de nosotros tener esa experiencia. Un pequeño llegar quizá asombrado
porque ¿qué es lo que está pasando en la casa de mi padre? Diría, todos están reunidos como en fiesta y está Samuel, que era gran conocido en el pueblo de Israel. ¿Qué habrá pasado? Pero allí estaba este joven que iba a ser ungido, y no con una unción simple, mis amados, sino con la unción del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Que desde aquel momento, cuando nos dice la palabra del Señor, que luego que tomó Samuel el cuerno de aceite y lo vierte sobre la cabeza de David, lo unge en su totalidad, el Espíritu Santo entra a ser parte mejor de la vida de David. Y aquel que ni siquiera lo tenían en cuenta, llega a ser ese gran rey, llega a ser ese gran soberano del pueblo de Israel, pero con una paciencia y un amor tan grande para con aquel que le cuidaba allí desde sus momentos de niñez, desde sus momentos de adolescencia, desde sus momentos de madurez. Ahí estaba el Señor con él, y él decía: el Señor es mi amparo y mi fortaleza, es mi pronto auxilio en las tribulaciones, es el que me acompaña, es el que me mantiene, es el que me ha elegido, el que me ha ungido, no siendo esperado, pero que cuando el hombre escoge algo, el Señor ya tiene en cuenta quién, qué es y para qué lo viene a Dios. Esa unción, mis amados, era muy utilizada con los sacerdotes, era muy utilizada con los profetas, era muy utilizada para ungir reyes. Ya nos habíamos dado cuenta que Saúl había sido ungido como rey. A través del Antiguo Testamento podemos ver que la unción era especial para estas ocasiones. Ya en el Nuevo Testamento encontramos a un ungido muy especial, gloria al Señor. Ese ungido, mis amados, nos dice el escritor a los hebreos, hablando sobre él, dice, pero del Hijo, dice, en Hebreos capítulo 1, del versículo 8 en adelante, dice, pero del Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Rey, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿De quién estaba hablando? Del Señor Jesucristo, porque es el ungido del Dios Altísimo, aleluya. A Él es la gloria, a Él es la honra y a Él es la alabanza. Por eso, mis amados, esta historia sobre ese ungido que no se esperaba nos puede alcanzar siempre y cuando, como a David le interesaba primeramente el agradar a su Dios, el entonarle alabanzas, el estar glorificando, el estar siempre con Él, sabiendo que Él no lo desamparaba, asimismo podemos hacerlo nosotros, mis amados, y podemos llegar a ser esos ungidos que no eran esperados, pero que por misericordia del Señor podemos pregonar esa palabra. Ese mismo David dijo: cuán hermosos son esos pies que llevan las buenas nuevas de salvación. Él dijo: irán llorando, llevando sus gavillas, llevando esta semilla, pero regresarán alegres con las gavillas recogidas. Aleluya. El Señor es nuestro Dios,
que mira el corazón y que unge a quien a Él le agrada con ese su Espíritu Santo. Si queremos tener esa unción, mis amados, busquemos la manera de ser igual que el corazón de Dios, como fue David, conforme al corazón de Jehová. Aleluya. Y vamos a gozar por toda la eternidad. Yo les invito que inclinemos nuestro rostro y le decimos: Señor, te damos gracias porque tú nos hablas, nos oyes, nos amas, Señor. Gracias te doy, Padre amado, por aquellos que están allí escuchando esta palabra. Sé tú, Señor, perfeccionando nuestras vidas para ser de tu agrado. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios nos bendiga. Comparte este mensaje y seguimos esperando que nos permita entrar a cada uno de sus hogares por este medio. Les amo en el nombre del Señor. Dios nos bendiga.